Buenas, vamos a empezar a estudiar el día de hoy los factores bióticos. Recuerden que los factores bióticos tienen que ver con todos los seres vivos, ¿no? Sus relaciones que hay entre ellos y cómo se interrelacionan unos con otros, tanto para conseguir alimento, reproducirse, protegerse, etc. Los ecosistemas tienen una organización, empezando por los individuos o las especies, seguido por la población, que es una población, un organismo de la misma especie que viven en un lugar determinado. Luego viene la comunidad. ¿Qué es comunidad? Son poblaciones de individuos diferentes que viven en un lugar determinado. Y al final pues tenemos los ecosistemas, que están formados por los factores bióticos y abióticos de un lugar. Dentro de estas interrelaciones entre los seres vivos, vamos a empezar a estudiar las cadenas alimenticias. ¿Qué son las cadenas alimenticias? Es la forma como los seres vivos se interrelacionan entre sí, formando como eslabones de una cadena para conseguir alimento. Dice que es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena grafica quién se alimenta de quién en la naturaleza, también denominada cadena trófica. Una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y energía entre las diversas especies a través de su alimentación. Las cadenas alimenticias están conformadas por tres grupos de organismos. Tenemos los productores. Los productores son aquellos organismos con que empieza la cadena alimenticia. Una cadena alimenticia siempre empieza con organismos productores, o sea, las plantas, los fotosintéticos que van a producir los alimentos. Siguen los eslabones intermedios, puede ser consumidor primario, secundario o terciario o cuaternario. Va a depender de la cantidad de organismos que esté involucrado en la cadena. El consumidor primario, ¿cuál es? Es el que se alimenta directamente del productor y se llama generalmente herbívoro. El consumidor secundario se alimenta del consumidor primario y es un carnívoro. Y el consumidor terciario se alimenta del secundario y es otro carnívoro. Cuando todos estos organismos mueren, van a ser pues descompuestos o van a ser transformados su material orgánico en material inorgánico por los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Son los organismos, como los hongos y las bacterias, que transforman la materia orgánica en la materia inorgánica. Pero ¿qué pasa? Que el tamaño de la cadena va a depender de la cantidad de organismos involucrados, ¿no? Puede ser una cadena de 2 eslabones, de 3 eslabones, 4 eslabones, 5, etc. Y vuelvo y repito, depende de la cantidad de organismos involucrados. Pero la cadena alimenticia más sencilla o más pequeña es la que está formada por 2 eslabones. ¿Cuáles son los 2 eslabones que la forman? Los organismos productores y los organismos descomponedores, ya que inmediatamente que las plantas mueren, ¿no? Van a pasar a ser descompuestas por los organismos descomponedores. Ejemplo, pues, este sería una cadena de 2 eslabones, productor y descomponedor. Una cadena de 3 eslabones sería el productor, el consumidor primario y el descomponedor. Una cadena de 4 eslabones sería el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario y el descomponedor, porque tiene 4 elementos. Una cadena de 5 eslabones sería el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario, el consumidor terciario y el descomponedor. Y vuelvo y repito que la cadena va a depender, el tamaño de la cadena va a depender de la cantidad de individuos que están involucrados dentro de las cadenas. Aquí es importante resaltar que los productores, recuerden que los productores son los organismos fotosintéticos, o sea, las plantas, los que producen su propio alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, los que se alimentan de hierba, o sea, de las plantas. Ejemplo, tenemos el rinoceronte, la llama, la cebra, el ñu, la jirafa, etc. Los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios, ¿no? Y son carnívoros, como cuáles: el perro, el gato, el tigre, el león, etc. Y los consumidores terciarios, ¿no? Son aquellos que también se alimentan del consumidor secundario, que también son carnívoros. Ahí también pueden integrarse
león, el leopardo, el jaguar. O sea, dependiendo de el nivel en que esté en la cadena, así va a ser de primer orden, de segundo orden, etcétera. Y recuerden que toda la cadena entonces van a terminar con los descomponedores, o sea, la bacteria y los hongos. En los ecosistemas acuáticos también vamos a tener, ¿no?, cadenas alimenticias que involucran a organismos acuáticos. Aquí, por ejemplo, tenemos que los organismos productores de alimentos en el mar o en los océanos tenemos que el plancton, el fitoplancton, tenemos las algas. Estas sirven de alimento a sardinas. Estas sardinas sirven de alimento a los arenques, al bacalao. Estos bacalaos sirven de alimento a los delfines sirven de alimento a la orca. Y cuando la orca muere, ¿no?, estos lo van a descomponer. Esto para que vean, pues, que también en los ecosistemas acuáticos hay cadenas alimenticias. Igualmente, como dije, en los ecosistemas terrestres, ¿no?, que aquí, si la cadena, por ejemplo, está el plancton muere, entonces la cadena, ¿no?, de dos eslabones. El plancton lo consume la sardina, y la sardina generalmente muere y de esto compuesta, entonces está formado por tres eslabones. Y así sucesivamente, vemos pues, ¿no?, el tamaño de la cadena va a variar de acuerdo a la cantidad de organismos que estén involucrados. Importancia de la cadena alimenticia. Las cadenas alimenticias son importantes porque refleja cómo se relacionan las especies que integran un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y se transfiere la energía. A través de la cadena alimenticia, además, la naturaleza se mantiene en equilibrio. Imagínense qué pasaría si en los ecosistemas o en nuestro hábitat, si no hubiera descomponedores. Imagínense, tuvieran todo el montón de cuervos por ahí putrefactos y podían causar enfermedades y contaminación. Igualmente, imagínense si no hubiera productores, ¿qué pasaría? Los consumidores primarios, pues de primer orden, o sea, los herbívoros, podían correr riesgo de desaparecer. Si desaparecen los herbívoros, también desaparecen los carnívoros y así sucesivamente. Y la cadena, pues, llegará a estar en un desequilibrio tal que no va a poder, pues, subsistir el ecosistema. Por esa es la razón de mantener los organismos en cada ecosistema. La gente tiende mucho a matar y a destruir sin saber que todos esos organismos cumplen una función importante en el ecosistema. Esta imagen también es para aclarar más sobre los ecosistemas. Recuerden que las cadenas siempre van a empezar con el organismo productor y van a terminar con el organismo descomponedor. Lo que va a variar son los eslabones intermedios, que son los consumidores. Y eso va a hacer que la cadena sea más larga o sea más corta. Si el organismo se alimenta directamente de la planta, es un consumidor primario y es un herbívoro. Si hay un organismo que se alimenta del herbívoro, entonces es un consumidor secundario y es un carnívoro. Si hay otro organismo que se alimenta del consumidor secundario, también es un carnívoro. Y al final, como yo ya le he dicho, pues al morir son descompuestos por hongos y por bacterias. Y igualmente aquí se puede observar una cadena de 2 eslabones, productor, descomponedor. De 3 eslabones, productor, consumidor primario, descomponedor. De 4 eslabones, productor, consumidor primario, consumidor secundario y descomponedor. De 5 eslabones, productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario y descomponedor. Y puede, vuelvo y repito, haber consumidor de cuarta orden, de quinta orden, de sexto orden, dependiendo de la cantidad de organismos involucrados en la cadena. Recuerden que la cadena alimenticia más sencilla es la que tiene 2 eslabones, que es el productor y el descomponedor. Pues hasta aquí es la clase de esta semana. Espero pues que la estudien, la vean y cualquier pregunta pues estoy a la disposición.